Bendecido, bienvenido una vez más a este espacio que hemos catalogado como una hora preparada por Dios de antemano para que tú y yo andemos en ella. Vamos a dar continuidad al tema hablando correctamente, sanamos la tierra. Este tema es muy importante porque la religión nos enseñó a maldecir las cosas, pero el Evangelio nos recuerda cómo hablar bien para crear y formar el reino de Dios en la tierra y así poder ver la manifestación gloriosa que anhela ardientemente la creación de los hijos de Dios, que hablan la sabiduría predestinada en gloria para que se manifieste, para mostrar la imagen de Dios y su semejanza aquí en la tierra. Así que vamos a Romanos 4, 22 y 24 para continuar. Veníamos hablando de la fe que se le fue dada a Abraham y el por qué en su descendencia, de su simiente, no dice la simiente, de su simiente serán bendecidos, serán benditas todas las naciones de la tierra. En la simiente de Abraham, la simiente de Abraham es la sabiduría o la fe o el poder de Dios, que es el evangelio de la incircuncisión, que es confesar conforme está escrito, creí por lo cual hablo, porque la palabra está cerca a la boca, en el corazón, o sea, en la mente, y se confiesa con la boca. Ese es el poder de Dios. Recuerde que hemos dicho que el que más hable mejor y correctamente y hable y lo confiese, mejor comienza a vivir. ¿Por qué? Porque confesamos todo el bien de Jesús que habita en nosotros. ¿Sí? 4:22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Sí? No es obras, es por fe. Y no solamente con respecto a él se escribió que fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Entonces dice que no solamente de la fe en justicia, del que por la fe fue justificado Abraham, sino también a nosotros. ¿A nosotros quiénes? A nosotros, las demás naciones benditas por la simiente de Abraham, a nosotros los herederos de la promesa que se le fue hecha a Abraham, a nosotros los hijos de Dios que estamos siendo alumbrados por la mente de Cristo, a la cual se nos será contada ¿qué? La fe revelada. Pablo dice, estábamos confinados en aquella ley para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Qué quiere decir eso? Que iba a ser contada, que iba a ser anunciada, que iba a ser hablada, que iba a ser revelada y aclarada por la mente y la sabiduría de Dios, que es el poder de Dios, el cual es el evangelio de la incircuncisión. Entonces, es ahí donde tú comienzas a vivir la herencia. La herencia se vive hablando correctamente conforme está escrito. La herencia se manifiesta con la convicción de las evidencias del evangelio de la gloria y tú te convences. Si tienes alguna duda, la aclaras. Vas a la escritura conforme te estamos mostrando evidencias y aclaras tus dudas. Pero tienes que creer por fe. Hay cosas que tienes que creer por esa fe. Una fe que no ve por vista, sino que cree por convicción. Vamos a ver Gálatas 3:9, donde sigue hablando de por qué esa simiente es bendecida. La simiente de Abraham. Gálatas 3:9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. No son los de las obras, ¿sí? No son los que hacen ayunos, no son los que hacen vigilias, no son los que imponen manos, no son los que echan fuera demonios. No, son los de la fe. Eso es creer sin obras. No son los que procuran portarse bien,
son los que ya han nacido de nuevo y viven por naturaleza divina. Son los que están cojos, ¿sí? Que cojean, pero que no se salen del camino. Son los que se han deslizado, pero son escogidos y predestinados y son siempre salvos. ¿Sí? Entonces, los de la fe son bendecidos. Esta palabra bendecido, por ejemplo, si tú quieres acercar los ángeles al servicio de Dios, tienes que hablar correctamente. Por ejemplo, si tú a tu hijo le dices Dios te bendiga, tú le estás dando una bendición a futuro. Puede ser que se cumpla o no se cumpla. Conforme a la revelación, dice que somos bendecidos los de fe. Entonces tú no le puedes decir a tu hijo Dios te bendiga, sino bendecido, porque los ángeles oyen la palabra correcta del pacto y ellos obran a la verdad. Ellos no pueden estar obrando en la ley. ¿Sí? Ellos no pueden estar obrando en la ley porque ellos ya saben que el pacto de la ley terminó en la cruz de Cristo. Y ahora estamos en el pacto de la gracia, en el pacto del Espíritu, donde tú no eres carne, sino eres espíritu. Y por ejemplo, ¿cómo dejas de sentir inclinación a la concupiscencia? ¿Cómo dejas de sentir inclinación a los deseos engañosos del cuerpo? Confesando que Dios te limpió, confesando que no tienes pecado, confesando que el fin del pecado fue la cruz de Cristo, confesando que eres más que vencedor, confesando que Dios siempre te lleva en triunfo y obrando correctamente. Porque si siembras mal, vas a recoger mal. Y eso es lo que se ve por ahí. Como la persona maldice las cosas, vive bajo ese maldecir las cosas, obra de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque no tiene dominio propio. Porque no tiene amor. Por el evangelio. ¿Quieres transformar la condición con que operas bajo el régimen de los deseos engañosos? Tienes que amar la verdad del evangelio. Aún en tu peor oscuridad, en tu peor momento de tu vida, tú amas la verdad del evangelio y la confiesas, el evangelio comienza a ordenar tus pensamientos. Y al ordenar tus pensamientos, ordena tu cuerpo. ¿Sí? El cuerpo no va a querer, pero el espíritu le aplica el régimen. ¿Qué es el régimen? Lo obliga a obedecer hasta que muera a los deseos engañosos. Y después ya te inclinas a los deseos de Dios. Mueren los deseos de mentira, de engaño, de lujuria, de estafa, de robo, todas esas inclinaciones que el hombre perverso o el hombre de la mente natural se inclina a la autodestrucción de su vida y el daño al prójimo. Y comienza a vivir en los deseos de Dios, porque dice que Él coloca el querer y el hacer. Entonces, eres bendecido. De ahí, de esa es una posición imputada por Dios. Tú eres bendecido. Así Dios te ve. Bendecido. Porque Él mismo te bendijo. A veces cuando uno, por ejemplo, le preguntan, ¿usted no peca? Yo digo, no, yo no peco. Entonces la mente natural toma eso como arrogante. Pero eso es totalmente humilde delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que te dice que quitó el pecado para siempre. Hebreos 9:26. Entonces tú le estás creyendo a Dios por encima de lo que opine el hombre natural. ¿Sí? Entonces es un gesto de humildad delante de Dios. Dios toma esa humildad cuando le creemos la palabra ciegamente. Yo creo todo esto que te estoy citando y vivo ciegamente en eso. Ha habido momentos difíciles, sí, tribulaciones momentáneas muy duras, pero son momentáneas, son pasajeras y nada se compara en la gloria que tenemos. La gloria que tenemos se debe de conocer en cada uno de nosotros para poder manifestarla a la tierra. Eso es lo que espera ardientemente la tierra, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero para que esto suceda, ¿sí?, tenemos que citar que así como las aguas del mar llenan la tierra, así será lleno
del conocimiento de la gloria del Señor toda la tierra. Entonces, si no llevamos el conocimiento, no llega esa manifestación. Y a Dios le plació llevar el conocimiento conforme opera su reino. El reino viene sin advertencia. Si tú estás viendo esto por primera vez, nadie te lo advirtió. Pero esto te atrapa. ¿Por qué? Porque es una sabiduría que Dios tiene predestinada para ti. Es tuya, te pertenece. Tú eres bendecido. Tú eres un prototipo de Jesucristo en la tierra, en gloria, en este conocimiento. Jesucristo alcanzó conforme físicamente el conocimiento de la gloria y operaba de esa manera. Conforme a la ley dejó operar, ahora conforme a la gracia después de la cruz. Ya no está operando conforme a la ley. Si Él opera conforme a la ley, o tú crees que Dios opera conforme a la ley, estás creyendo en el Jesús en carne, y Él vino a traer la circuncisión, pero la terminó en la cruz y ahora estableció la gracia. ¿Por medio de qué? De la revelación a un solo apóstol, el apóstol de la verdad, el apóstol Pablo. No es difícil. Usted tiene que salir del legalismo, tiene que salir de la mente de Moisés, tiene que salir de mezclar los apóstoles. Usted tiene que guiarse por su apóstol, el apóstol Pablo. Él es el que nos revela la verdadera identidad que somos. Él es el que dice que somos la imagen y la semejanza de Dios. O sea, usted no se puede escandalizar porque yo le diga que usted mismo es Dios. Y con este conocimiento operas como Él piensa. Conoces su voluntad. No la buscas, la experimentas. Y vives conforme a la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Ok? Vamos a 1 Corintios 2:7. 1 Corintios 2:7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, es una sabiduría predestinada por Dios. ¿Por qué, hermano? Somos escogidos. ¿Sí? ¿Qué es un escogido? Salvo siempre salvo. ¿Sí? ¿Y qué es predestinación? Que Dios te arregla el futuro para que tú encuentres esta sabiduría. ¿Te lo arregla cómo? No sé. A mí me lo arregló de una manera, ¿sí?, tan maravillosa que hoy agradezco poder haber sido alumbrado por la mente de Cristo. Pero es una sabiduría que han alcanzado madurez. Entonces, para poder obtener o vivir la gloria que tenemos que madurar. Y para poder madurar conforme el apóstol Pablo llama, dice que debe abandonar los rudimentos, conforme dice Hebreos 6:1 y 2. Que hay unos rudimentos que dejan inmaduro al creyente, lo dejan como niño. Así como dice Gálatas 4:1. En nada difiere al esclavo, pero es heredero de todo. Entonces el niño espiritual tiene que dejar de ser niño. Tú no vas a dejar de ser niño oyendo lo mismo que oyes en templos de 4 paredes hace más de 15, 20 años. Sigues en tu misma condición, no sabes más nada, estás bajo una sombra, bajo una tiniebla de ignorancia que no te deja conocer, entender, porque todo el sistema religioso babilónico, católico, evangélico, protestante, de cualquier denominación o denominacional, es el impedimento para que tú madures. Porque te están engañando, te ponen el cuerpo a sacrificarlo, el duro trato al cuerpo, que no tiene ningún poder contra los apetitos de la carne. Pero el evangelio sí tiene poder, ¿sí? Porque después de la cruz, para poder vivir en la gloria, lo que se usa es la mente. Dijo Pablo: yo con la mente sirvo a Dios, ¿sí? Y luego dice que confesemos, conforme está escrito, hablamos, conforme está escrito, creemos y confesamos. Entonces, con la mente creo, establezco, y con la boca confieso y comienzo a crear.
soy bendecido en todas las cosas, soy bendecido en todas las cosas. Entonces voy abandonando el obrar mal y comienzo a sembrar el bien que habita en mí, que es Jesús, porque eso somos, nosotros somos el Cristo. Nosotros, usted. ¿Por qué? Porque la esperanza de gloria es que Cristo está en nosotros, pero ya sabemos que está, entonces se termina la esperanza y se comienza a vivir la realidad. Vivimos la vida Cristo, ¿sí? Con esta sabiduría. Para eso quedó escrita, para eso fue necesario que viniese la apostasía. En todas las Biblias del mundo está escrita las 14 cartas del apóstol Pablo. Y él fue el único al cual Dios le predicó en toda su gloria y le habló conforme a las palabras inefables, las palabras del Espíritu de Dios, la sabiduría. De eso está hablando. Dice que los que han alcanzado madurez hablamos sabiduría. O sea, Pablo tenía reunión con los que eran maduros en ese tiempo y hablaban cosas profundas. ¿Sí? ¿Qué hablaban? Por ejemplo, hermanos, esta es la reunión de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es el Espíritu Santo y es el Dios. Entonces ya no es un culto como el tradicional, que las ovejas para allá y el cabezón aquí, gobernador de tinieblas, porque habla ignorancia, el líder, el que sojuzga a los demás. No. Cada uno somos iguales. Pablo revelaba que en el cuerpo todos somos iguales y necesarios e importantes. ¿Sí? No hay distinción. Y hacía comparaciones con la nariz, con el dedo, con la oreja, que todos somos miembros de la misma estatura, porque presentar perfecto a todo hombre es decirle que todo hombre es Cristo. Pensar conforme a la gloria de Cristo, es decir, que la mente es Cristo y que tú vives conforme a esa mente. Esa es la gloria, que te conozcas a ti mismo como eres conocido por Dios. Tú eres espíritu de Dios en vida física. Y conforme a lo que confieses, eso vives. Tú estás llamado a establecer el reino de Dios. Esa es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Que confiesen con su boca y Dios respalda eso porque es la verdad. Es la verdad. Eres bendecido, eres santo, eres salvo, siempre salvo. Una vez me preguntaron, porque cuando uno habla como habló el apóstol Pablo, la gente piensa como pensaron en ese momento con el apóstol Pablo. Pablo hablaba y decía, mira, ya hemos sido perdonados, no nos vamos a perder, somos salvos, escogidos, predestinados, es imposible que nos perdamos. Y la gente le preguntaba a Pablo, o sea que podemos ir a pecar deliberadamente. No, ¿cómo vamos a pecar si ya nacimos de nuevo? Eso era la anterior naturaleza. Entonces así le dicen, por ejemplo, preguntas. Ajá, y si el escogido y predestinado muere en malas obras, ¿qué pasa con él? Sigue siendo salvo. Porque no es por obras, sino es por elección, por gracia, por escogencia, por predestinación. ¿Sí? Pero si encontramos esta verdad, podemos pasar a reinar en vida, que es lo que Dios quiere, que tú en esta vida física vivas en la gloria de Él y se manifieste en la tierra la gloria. En un lugar dice que el gobernador, en un proverbio, dice que el gobernador, ¿sí?, que no atiende a la palabra de verdad, todos sus siervos son impíos. Y eso es lo que tienen todos los gobiernos de la tierra. Como no han atendido a la palabra de verdad, sino a la palabra de la religión, ¿sí?, a la palabra de Babilonia, al sistema babilónico y lo que habla, lo que reciben es mentira, y al recibir mentira, todos sus siervos son los sirvientes de ese gobierno, de ese reino, de ese, vamos a decirlo así, de ese ministerio terrenal o gobierno terrenal, son impíos. Es imposible que sean justos porque están oyendo mentira.
¿Cómo sanamos la tierra? Oyendo la verdad. Qué bueno sería que presidentes, gobernantes, oyeran el Evangelio de la Gloria, oyeran la mente de Cristo aclarando el misterio. Comenzarían a gobernar con la sabiduría y poder de Dios, y no con ideales y filosofías de hombres que no le funcionó en la vida. Ideales que copian de hombres que ya están muertos. Ideales políticos, ideales de mentes naturales y carnales que muchos no creyeron en Dios o no amaban a Dios. O si lo amaban, combinaron sus ideas con versículos bíblicos. Pero el Evangelio es un reino aparte, no es de este mundo. Es una sabiduría superior por la cual tú gobiernas tu vida, tu entorno, y si esa sabiduría llega a un puesto de eminencia en la tierra como un líder de presidente o ministro o rey, va a ser más alto que Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón fue la sabiduría de hombre más alta, pero Cristo es superior a Salomón. Y la sabiduría de Dios es superior a cualquier sabiduría de la tierra. Entonces ordena los pensamientos, ordena una nación, ordena el país. Pero mientras eso sucede, tú que estás creyendo, comienza a confesar por tu nación. Confiesa a decir que es bendecida, no maldigas. Bendice tu nación, bendice. Somos bendecidos. Mi nación es bendecida, mi nación es bendecida. Tenemos el favor de Dios, creemos en el Evangelio de la Gloria, estamos en Cristo y en su Evangelio, y es suficiente. Es suficiente, hermano. Esta es la sabiduría predestinada de Dios. Que te conozcas en espíritu de Dios. Tú eres espíritu de Dios, tú eres un espíritu perfecto, tú no eres pecador. Y si esto le dices a otro, aunque a veces se te va a tornar difícil, porque tú vas a hablar con personas que viven haciendo el mal y tú tienes que decirle, mira, no te conozco conforme a la carne, tú eres santo, tú eres bendecido, tú no eres pecador, estás engañado y estás obrando mal, pero después de que reconozcas el poder de Dios por medio del Evangelio, ya vas a ver que ya no estás bajo la potestad del mal, sino en el reino de la luz, el reino de su amado Hijo, el reino que acercó a través del poder del Evangelio de la incircuncisión, Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. Vamos a Romanos 10:8 ahora. Romanos 10:8. Romanos 18, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Voy a leer el 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice ahí? Que la palabra, mire, más que dice, ¿dónde? En la Escritura, como lo anunciaron los profetas. Cerca de ti está la palabra, en tu boca, ¿sí? Y en tu corazón. Cuando habla de tu corazón, en la mente de Cristo, la sabiduría predestinada. Porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Entonces tú oyes y eres alumbrado por Dios, por la mente de Cristo, la mente verdadera. La mente verdadera solo habla el evangelio que predicó el apóstol Pablo, porque dice que solo sobre el fundamento que él puso es la verdad. Otros en otro fundamento están engañando, que ha pasado después de que fue quitado Pablo hasta estos días, que es todo el sistema religioso que piensa diferente. Ellos piensan que están en la ley y están maldecidos, y la ley ya no existe después de la cruz. Tú tienes que ser alumbrado en eso. La ley de Moisés no existe después de la cruz. Ahora es el régimen del Espíritu, una promesa mayor, una ley superior.
claro, porque la otra era la carne, con mandamientos de la carne, y esta es con naturaleza en espíritu. Vive por naturaleza, por ley natural del espíritu, el cual eres tú. Primera de Corintios 2, 13 al 16. Primera de Corintios, ahí más adelante, el próximo libro, capítulo 2, del versículo 13 al 16. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No se puede. ¿Por qué? Porque Pablo dijo que las palabras inefables de Dios, el hombre no las puede expresar. Entonces, existen teólogos que estudian 10 años, 5 años. Yo tuve la experiencia de que hay, por ejemplo, cursos de 3 días y usted se hace pastor microondas. ¿Sí? Yo vi eso. También cuando estaba en el sistema evangélico, porque también conocí el sistema católico, el sistema evangélico, todo el sistema protestante y denominacional, porque Dios te tiene que llevar al engaño para que luego tú conozcas por qué la verdad es verdad. ¿Sí? Entonces también estuve en el liderazgo y me invitaron a graduar doctorados en divinidades, ¿sí? Magíster en teología. O sea, unos grados jerárquicos estúpidos que existen en el sistema religioso y son velados los ojos de todos ellos. O sea, es como que si yo estaba condecorando gobernadores de las tinieblas y acepto, en ese momento también estaba en tinieblas, pero Dios me sacó a la luz, me dio la revelación, gracias a Jesucristo, porque hemos sido enseñados por Él directamente. Él lo prometió y dijo, yo enseñaré del más pequeño al más grande. El más pequeño fue Pablo, desde Pablo en adelante, ¿sí? Va Dios a enseñar. Y tú eres el siguiente en que Dios va a enseñar. ¿Cómo? Recuerdas por estas palabras, porque es de la mente de Cristo. Y comienzas en tu entendimiento a entender por qué no hay Satanás, por qué no hay pecado, por qué no existe la maldición, por qué no existe la enfermedad y por qué dieron un engaño para que la gente siguiera manifestando la mentira. Y eso se termina. ¿Por qué? Porque Dios destruirá con el espíritu de su boca al inicuo, el cual engañó la tierra. Desde Pedro, Juan, Judas y Santiago, los primeros inicuos, hasta estos días, que han terminado en religión evangélica, católica, denominacional, y cualquiera que agarre un versículo y arme 4 paredes y diga, yo voy a predicar. No, hay que hablar la verdad. No tenemos nada en contra de estos hermanos que están allá y que quieren ser honestos, pero tienen que transicionar a la verdad del evangelio, a la gloria. ¿Por qué? Porque es importante, hermano, porque la iglesia, escuchen, la iglesia tiene la autoridad de la verdad. Y si tú estás engañado y te crees iglesia, lo que estás trayendo es maldición a la tierra. Que es como decirte, ¿por qué la tierra está maldecida? Porque desde los púlpitos mienten. ¿Por qué la tierra está maldecida? Porque desde los púlpitos hablan la ley y la mente de Moisés y todo lo que acarrea y levanta la mente de Moisés. Maldición, demonios, enfermedad, pecado, ¿sí? Enfermedad, pecado, maldición, muchas cosas con la cual por 2000 años el creyente ha sufrido. Nunca se ve en otra posición, se ve siempre bajo el dominio de la carne. Pero eso se acabó. Eso se acabó. Porque ahora está la verdad. Eres santo, eres bendecido. Muchos líderes en esos púlpitos tienen que callarse, aprender de la mente de Cristo y comenzar a confesar. No importa que lo hagan en 4 paredes, pero ya no por jerarquías. Y ya no diciéndole a la gente que esas 4 paredes es la iglesia. No diciéndole bienvenido a la casa de Dios, no, sino gracias Dios por venir, porque ustedes son Cristo y nos vamos a reunir en la verdad. Usted no puede estar congregado en 4 paredes. Usted está congregado en una verdad y esa verdad la que sana la tierra.
Esa es la verdad que sana la tierra. La verdad del evangelio de la incircuncisión, el misterio oculto por todos los tiempos y todas las edades. Esto alumbra la mente del creyente y esto sana el cuerpo, sana la mente, sana la confesión y las generaciones comienzan a vivir el ser bendecidos con toda bendición. Porque durante 2000 años hemos escuchado ley, hemos escuchado a Moisés, hemos escuchado la maldición y eso es lo que se manifiesta en la tierra. Pero si ahora los que son honestos y verdaderos comienzan a hablar la gloria de Cristo, que somos santos, que somos perfectos, que somos limpios, que somos sanos, que somos salvos, siempre salvos, que las tinieblas no tienen potestad contra nosotros, que Dios siempre nos lleva en triunfo, que no hay Satanás, que no hay enfermedad, que no hay demonios y que no hay pecado y que estamos limpios porque la cruz de Cristo en el gran día del Señor logró el objetivo. Comenzaremos a vivir las próximas generaciones, gracia de Dios, bendición. Ellos serán una raza especial, porque es la mente de Dios desde pequeños, no la mente de Moisés, que hablaba de pecado antes de la cruz, que era verdad antes de la cruz, tengo que decirlo. La maldición que había de la ley era verdad antes de la cruz, pero Cristo se hizo maldición para quitar la maldición de nosotros. Ahora estamos en la gracia. Lo que vamos a oír de ahora en adelante es gracia de Dios. Yo recibo y confieso que la palabra de verdad corre y es glorificada. Porque vamos a comenzar a oír en todas partes la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio. Y si tú te callas, las piedras hablarán. Pero vamos a oír la verdad del Evangelio. Vamos a oír gracia. Ya no vamos a oír ley y maldición. No, vamos a oír gracia. Y la tierra mostrará la manifestación de la sanidad que ella tiene. Porque la persona va a renovar el entendimiento a la mente de la gloria de Cristo. Lo que queremos transferirte gratuitamente. No vivimos de dádivas, no vivimos de eso. Esto no lo utilizamos para pedir. Esto simplemente es una necesidad. Ay de mí si no hablo. ¿Sí? Esto es algo que tomó mi vida y algo que sale. Yo no lo puedo explicar. Lo único que sé es que quiero vivir en esto. No me interesa más nada. Cuando digo que no me interesa más nada es porque el Evangelio es suficiente para ordenar todas las situaciones. Acomodando, mira esto. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Desde el 12 voy a leer acá, voy a retroceder un versículo antes, es muy importante, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ¿sí? El hombre natural, el hombre que queremos que deje de ser natural para decirle que es presentado perfecto, que no es pecador, que tiene que dejar de ser natural, como con esta sabiduría te cambia la naturaleza, te vuelve hombre espiritual. ¿Y cómo se llama el hombre espiritual? Se llama Jesucristo. ¿Quién es la estatura de varón perfecto? Jesucristo. ¿Qué mente maneja Jesús? La mente de Cristo en gloria. Entonces tú pasas a ser la mente, la sabiduría y el poder de Dios en la tierra. ¿Para qué? Porque es que Dios confió en ti para que por medio del poder de tu confesión sanes la tierra. Sanes la tierra. El poder de Dios está en tu boca. Bendice, bendice, bendice. No conozcas a nadie según la carne. Yo confieso vida, yo confieso salud, yo confieso sanidad, yo confieso que estamos en Cristo y en el Evangelio de la Gloria. Yo confieso que somos bendecidos. Tú no lo ves en inicio, pero luego ves la manifestación gloriosa del poder de la palabra del Evangelio. De esa manera que es para Dios sencilla,
y para tú a veces es locura o ridícula, ¿sí? Porque cuando Pablo dice la sabiduría, la cual es locura para los gentiles, la palabra locura, un sinónimo, es ridícula. ¿Sí? Si tú estás oyendo por primera vez esto y dices, no, ¿qué tal que por hablar nomás? Parece ridículo, parece locura. Pero a Dios le plació que por la locura el hombre fuese salvo. Ya es salvo en la cruz, entonces luego salvo de qué? El salvo de sí mismo, salvo de las cosas que le puedan presentar y que disfrute del servicio angelical. Si esta sabiduría está comenzando en la tierra, ¿sí? Está recorriendo la tierra. Entonces hay pocos ángeles trabajando. Ellos no trabajan en la ley, hermano. Ellos no quebrantan el pacto. Ellos trabajan en la gracia y cuando tú hablas correctamente, ellos obran. Y cuando tú entras en obediencia, ¿sí? Ellos obran. Cuando tú estás en obediencia, los ángeles obran más rápido, directamente. Es maravilloso. Lo digo por experiencia. Lo digo por experiencia. Parece una locura, hermano. A mí me pareció locura en principio, porque cuando el Espíritu comenzó a enseñarme esa locura, a mí me gustó volverme loco en esa locura. Porque yo era perseguidor de la verdad. Yo dije, yo probé muchas situaciones, muchas aguas, ¿no? Vamos a decir muchas doctrinas, hermano, pero Dios no está en doctrina. La doctrina de Cristo es la doctrina que dio el apóstol Pablo. El fundamento, la revelación, esta sabiduría oculta. Dice, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aquí hay otro misterio. Pablo quedó solo. Escúcheme esto. A muchos Pablo le dijo, ustedes tienen la mente de Cristo, que es como yo decirte, mira, amado hermano, esta sabiduría que estamos hablando te establece la mente de Cristo y tú comenzar a recibirla. Pero si tú no abandonas la anteriormente, le pasa como a los creyentes cuando el tiempo de Pablo que quedó solo, o sea, él solo tenía la mente de Cristo porque él fue el único que perseveró, dijo, perseveré, alcancé, terminé mi carrera, guardé la fe. Guardar la fe es que nunca quebrantó la fe revelada, la fe que le enseñó Jesucristo en el tercer cielo. Nunca faltó a esa fe. Siempre caminó en obediencia en esa fe. Entonces él dice que de solo me han abandonado, quiere decir que a los que le dijo, nosotros tenemos la mente de Cristo, lo abandonaron. Porque él estaba llamando las cosas que no son como si fuesen. Hermano, tú tienes la mente de Cristo. Y yo te estoy diciendo lo mismo, tú tienes la mente de Cristo. Pero para que no pase lo que le pasó a Pablo, que quedó solo y él solo es el que perseveró en la mente de Cristo en gloria, en verdad, porque cuando él fue quitado terminó la verdad, se ocultó otra vez el misterio hasta este tiempo. Entonces, si tú no abandonas lo que te enseñó la denominación, la religión católica, la religión evangélica, que es contrario, te dice que hay pecado, que hay demonios, que hay maldición, que hay Satanás, que hay culto, que hay púlpitos, que hay altares físicos, que hay todo eso que se daña con el uso. Aquí acomodar lo espiritual a lo espiritual es, deja esa estupidez. Eso es del antiguo pacto, eso es el engaño de la tierra. Te va a costar en la carne, pero el espíritu tuyo ya sabe que yo lo que le estoy hablando es la verdad, la merita verdad, la pura verdad. Aquí hablamos verdad y el espíritu de la boca de Dios solo habla verdad. Aquí está Dios hablando por su boca. Cada uno de nosotros, cuando confesamos la sabiduría y poder de Dios, es Dios mismo hablando a través de nosotros. Esa es la boca de Dios. Porque se estableció Cristo en nosotros, en poder y en sabiduría. Vamos a 1 Corintios 11:7. Más adelante, unas hojitas más adelante.
Dice así: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Entonces, no te escandalices porque yo te digo que tú eres Dios y que somos Dios. ¿Sí? El que se une al Señor es un espíritu con Dios. Para que tú seas manifiesto en esa gloria, tienes que saber que porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Y la mujer, gloria del varón. O sea, la mujer también manifiesta la gloria de Dios en plenitud. Porque el varón es Dios, imagen y gloria de Dios, y la mujer es gloria del varón, pero también es gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ella es la imagen del hombre y el hombre es Dios y ella también. ¿Sí? ¿Qué sucede? Aquí habla perfectamente el Espíritu. Tú eres el Espíritu de Dios manifestado, encapsulado en un cuerpo físico. ¿Sí? Pero ¿cómo manifiestas la sabiduría y poder de Dios? Ahí dice, con sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría que escribió el apóstol Pablo. ¿Y qué es el poder de Dios? Confesar la palabra. ¿Sí? Así sanas la tierra, conociéndote a ti mismo como eres conocido por Dios. Tú mismo eres el Espíritu de Dios dentro de este cuerpo. Y por medio de esta verdad, Él quiere que tú reines en vida y que enseñes a otros a reinar. Diles que no hay pecado, que la cruz funcionó y que no hay pecado hace más de 2000 años. Diles que no hay Satanás, porque Satanás fue destruido en la cruz hace más de 2000 años, conforme dice Hebreos 2:14. Y no hay Satanás, estamos libres de él. Pero ¿qué sí hay? Engaño, ignorancia. Y esa ignorancia Dios le da poder. ¿Sí? Si tú crees que eres maldecido, Dios le da poder a eso que tú crees. ¿Por qué? Porque ese es el poder engañoso de Dios. Por eso aquí no te estamos engañando. Aquí te estamos dando el verdadero poder de Dios. No el poder engañoso de Dios, el verdadero poder de Dios. Satanás no te engaña. La religión no es Satanás. La religión no creyó a la verdad y por no creer la verdad, Dios le dio poder a la religión, un poder engañoso. Por eso muchos entran por allá, porque ancha es la puerta. Ancha es la puerta. ¿Qué es la puerta ancha? La combinación de la ley y la gracia. ¿Sí? Pero la puerta angosta es la gracia que predicó solo el apóstol Pablo. También en Apocalipsis hace referencia a eso. Dice que el ángel le da de comer el librito a Juan y dice, te parecerá dulce en la boca, pero te amargará el vientre. ¿Por qué? Porque la gracia gusta, tiene buen sabor, pero cuando cae acá y tú eres legalista, te va a amargar, porque un legalista no puede oír que la gente así muera haciendo obras malas y si es escogida predestinada, es salvo, siempre es salvo. Porque es por elección de Dios. Eso no le gusta oír a un legalista, no es que le gusta sacrificarse, ayunar 3 veces a la semana, lapidarse, o sea, la carne echando fuera la carne. Eso es imposible. Ningún maltrato al cuerpo trae poder contra los apetitos engañosos del cuerpo, de la carne. Entonces, confiesa bien la palabra, confiesa sobre tu nación, di no recibo malas noticias. Hay profetas, esos de profetas del desastre, que salen en videos a hablar, no, se va a destruir esto, se va a destruir aquello, se va a destruir esto, y si sucede algo, entonces ahí dicen, ve, yo lo dije. Son mentirosos. Toda la ira de Dios cayó en la cruz sobre su Hijo. Ya no hay ira para mostrar en la tierra. Ya no hay juicio. Ahora hay salvación. Pero se conoce solamente por el evangelio de la salvación. Antes de la cruz no había salvación. El evangelio de la salvación es Cristo mismo, el evangelio de la incircuncisión, el misterio oculto, lo cual hablamos y confesamos para sanar la tierra. Así que eres bendecido, tu nación es bendecida, habla correctamente, bendecido con toda